Marimari Compuche, hincha Valeria Itana, hincha agrónomo de Asociación Raquel Mapuche de la Granja, y vengo a compartir ustedes sobre huertos urbanos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el compost. Yo les voy a contar en esta ocasión qué materiales, qué elementos nos pueden servir a nosotros para poder realizar nuestro compost. Nos sirven todos los restos de la cocina, las hojitas, las cáscaras, ¿cierto? De todas las verduras. Hay algunas verduras que pueden necesitar algún tratamiento especial, como son las cáscaras del limón o las cáscaras de los plátanos, ¿ya? Pero nos sirven todos los restos orgánicos, las cáscaras de las verduras, las cáscaras de las frutas, los restos de la comida, por ejemplo, cocinada, ¿ya? También nos sirve. Nos sirven si tenemos, por ejemplo, las cenizas también, las cáscaras de huevos son importantes. Si podemos lograr llevar a ceniza las conchas de los mariscos, por ejemplo, eso sería muy bueno también para nutrir nuestro compost, ¿ya? Y las hojas de los árboles, sobre todo las hojas de los árboles nativos, son las que más nos pueden ayudar a nutrir nuestro compost. ¿Para qué sirve el compost? El compost sirve para alimentar y nutrir el suelo, ¿ya? Y si nosotros nutrimos el suelo, podemos ayudar a que las plantas tengan más acceso a los nutrientes, ¿ya? Es un fertilizante natural. Para realizar nuestro compost, ¿cierto? En la cocina, lo ideal es tener un macetero, que puede ser de este tamaño, ¿ya? Para ir juntando los materiales. Entonces, primero es importante, siempre que vamos a usar un macetero, lo ideal es que abajo tenga un platito, ¿cierto? O alguna bandeja, y adentro tenga unas piedritas para que no se taponeen los hoyitos. Y vamos a ir agregando los restos de las cáscaras. Si todos los materiales son secos, hay que agregarle un poco de agua, pero generalmente en la cocina uno tiene alimentos más frescos, entonces no es necesario agregarle agua. Casi todas las tierras de jardín, nos sirve la tierra del jardín. Ahora, si la tierra es muy arcillosa, si solamente tenemos acceso a esa tierra, es mejor agregarle solo un poquito, una capa fina, o agregarle hojas secas. Hacemos esta capita, siempre la dejamos cubierta de tierra, ¿cierto? Y vamos agregando, es como una torta. Lo importante es que hayan 10 centímetros de material verde o fresco, de hojas, de cáscaras, unos 10 centímetros y se cubre con tierra. Después otros 10 centímetros se cubre con una capita de tierra, otros 10 centímetros se cubre con una capita de tierra, ¿ya? Sirve la leche, sirve el yogur, sirve, pero no tiene que ser ni muy húmedo ni muy seco, no puede quedar en el fondo, no sé, que no se encharque. Cuando ya está lleno, ¿cierto? Esto de estas capitas que le va agregando, ¿ya? Si usted le va agregando, ¿cierto? La ceniza, no va a generar, no tendría que generar un mal olor. Si genera mal olor es porque está muy húmedo. Entonces ahí tendría que agregarle más ceniza, devolverlo, ¿ya? El compost se hace, ¿cierto? Para que los nutrientes, para que la tierra no se desgaste tanto al tener que descomponer los nutrientes y que estén más rápidamente disponibles para las plantas, ¿ya? Si usted agrega las hojas encima donde está la planta, la tierra misma va a tener que desgastarse un poco para poder llevar esas hojas a la tierra, convertirlas nuevamente en tierra. Entonces eso nosotros lo vamos a hacer aparte, y cuando ya esté convertido en tierra, cuando ya los elementos no se puedan distinguir y nosotros no veamos una hoja, sino que ya veamos solo tierra, no se distingan las partes que originalmente lo componían, que eran los restos de las cáscaras y todo, ahí nosotros lo podemos utilizar. Tiene que tener 2 maceteros de esto. Entonces una vez que este esté lleno, ¿ya? Este se llena, usted lo da vuelta en el otro macetero. Entonces en el otro macetero usted va a poner abajo piedrita y va a ir de arriba, lo va a ir dando vuelta acá, en el otro macetero, ¿ya? Si está muy seco le va a agregar agüita. Si está muy húmedo le va a agregar ceniza o hojas secas, ¿ya? O tierra.
Espero que les haya gustado participar en esta primera sesión de taller de huertos urbanos y los invito a seguir viendo los videos. Peucayal.